En el principio, el vacío y la oscuridad lo cubrían todo, pero la esencia de Dios se movía sobre las aguas, listo para dar vida a lo inimaginable. Entonces, Dios transformó la nada en algo grandioso. En un instante, pronunció su voluntad, que haya luz. Y la luz nació, disipando la oscuridad. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a la oscuridad, noche. Así concluyó el primer día, marcando el inicio de la creación. Al día siguiente, Dios ordenó que haya una expansión en medio de las aguas para separarlas. Y así fue. La vastedad del cielo se formó, dividiendo las aguas, dejando unas debajo y otras arriba. Esa gran bóveda celeste recibió el nombre de cielo. La noche dio paso a la mañana y el segundo día quedó completo. En el tercer día, Dios decretó que las aguas bajo el cielo se juntaran en un solo lugar y que apareciera la tierra firme. Así surgieron los océanos y los continentes. A lo seco lo llamó tierra y al vasto conjunto de aguas, mares. Y al ver su obra, Dios se maravilló. Pero aún no era suficiente. Entonces, dijo, que la tierra haga brotar vegetación, hierbas con semilla y árboles frutales que den fruto según su especie. Y así ocurrió. La tierra, antes vacía, se llenó de color y vida, cubierta de plantas y árboles que esparcían semillas para multiplicarse. Dios contempló lo creado y vio que era bueno. La noche y la mañana marcaron el final del tercer día. Al siguiente día, Dios pronunció, que haya luces en el cielo que distingan el día de la noche y sirvan como señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y de pronto, el firmamento se iluminó con esplendor. Surgieron dos astros majestuosos, el sol, imponente y resplandeciente, gobernó el día, mientras que la luna, serena y misteriosa, veló por la noche con su suave fulgor. Miles de estrellas, como destellos de joyas, se dispersaron por el cielo, añadiendo brillo al universo. Dios, al ver la armonía entre la luz y las tinieblas, se sintió complacido. La noche cayó y con la mañana terminó el cuarto día. En el quinto día, Dios ordenó que las aguas se llenen de vida y que las aves surquen el cielo. Y así ocurrió. Los mares se poblaron de criaturas de todos los tamaños y colores, desde gigantescas bestias marinas hasta pequeños peces que nadaban en sincronía. En el cielo, las aves extendieron sus alas y llenaron el aire con su canto. Dios, satisfecho, los bendijo, reproduzcanse y llenen las aguas y el cielo con su presencia. Con el paso de la noche y la llegada de la mañana, el quinto día llegó a su fin. Pero la obra no estaba completa. Dios habló una vez más, que la tierra produzca seres vivientes, animales domésticos, bestias salvajes y reptiles de todo tipo. Y en un instante, el suelo se cubrió de vida. Manadas de animales recorrieron los campos, los bosques resonaron con los rugidos de criaturas majestuosas y los reptiles se deslizaron entre la hierba, dejando su rastro en la tierra. Dios, al ver la diversidad y la abundancia de vida, supo que era bueno. Sin embargo, aún faltaba la pieza final, la obra maestra de la creación. Con determinación y propósito, Dios proclamó, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que gobierne sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres que habitan la tierra. Y así, Dios creó al hombre a su imagen, dotándolo de inteligencia y poder sobre toda la creación. Luego, le otorgó un propósito, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y cuídenla. Así, con el ser humano como guardián del mundo, la obra de Dios quedó completa y el universo cobró sentido con cada ser que lo habitaba. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que todas sus criaturas necesitarían alimento. Con generosidad, decretó, les entrego todas las plantas que producen semilla y todos los árboles frutales de la tierra. Esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde a los animales de la tierra, a las aves del cielo y a cada ser viviente que se arrastra por el suelo. Y así fue. Cuando Dios contempló su obra, sintió una profunda satisfacción.
Todo lo que había creado era perfecto, un reflejo de su amor y poder ilimitados. La noche cayó, el amanecer trajo un nuevo día, y con ello, el sexto día llegó a su fin. Así quedaron completados los cielos, la tierra y todo cuanto había en ellos. Al séptimo día, Dios concluyó su obra y descansó. Bendijo ese día y lo declaró sagrado, pues en él cesó su trabajo creador. Esta es la historia del origen de todo cuanto existe. Sin embargo, en aquel tiempo, aún no brotaba la vegetación en la tierra, pues no había llovido, ni existía nadie para cultivarla. Entonces, Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Sopló en su nariz el aliento de vida, y su cuerpo cobró existencia. Sus pulmones se llenaron de aire, su corazón comenzó a latir, y al abrir los ojos, contempló maravillado el mundo que lo rodeaba. Movido por amor, Dios decidió darle al hombre un hogar especial. Plantó un jardín al oriente del Edén, donde crecieron árboles de hermosos frutos y de gran deleite. En el centro del jardín hizo surgir el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Edén era un paraíso. Un río cristalino lo recorría, nutriendo cada rincón. Al salir del jardín, se dividía en 4 cauces. El primero, el Pisón, rodeaba una región rica en oro y piedras preciosas. El segundo, el Gijón, atravesaba las tierras de Cus. El tercero, el Tigris, fluía al este de Asiria, y el cuarto, el Eufrates, regaba tierras lejanas. Allí, en ese lugar de belleza y abundancia, Dios colocó al hombre, dándole la tarea de cultivarlo y protegerlo. Pero le dio una advertencia: puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, morirás sin remedio. Luego, Dios le presentó al hombre todas las criaturas que había creado para que les pusiera nombre. Uno a uno, los animales fueron desfilando, y así cada especie recibió su identidad. Sin embargo, aunque el Edén rebosaba vida, el hombre aún se sentía solo. Dios, al ver esto, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera adecuada. Entonces, los unió en un profundo sueño. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la herida. Con aquella costilla, formó a la mujer, una compañera hecha con amor y propósito. Cuando el hombre despertó y vio a la mujer ante él, quedó asombrado. Con emoción en su voz, exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque fue tomada del hombre. Desde ese momento, quedó establecido que el hombre dejaría a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y juntos serían uno solo. En ese tiempo, la pureza reinaba en el Edén. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, pues vivían en armonía con su Creador y con la naturaleza. Adán y Eva disfrutaban cada día en aquel paraíso. Reían, exploraban y admiraban la diversidad del mundo que Dios les había dado. Pero en las sombras del jardín, alguien más observaba. La serpiente, astuta y llena de engaño, se deslizó hasta Eva y le susurró con voz seductora: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Eva, con inocencia, respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto de uno. Dios nos dijo que si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriremos. La serpiente sonrió y replicó: no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva sintió curiosidad. Miró el fruto y el deseo de conocer lo prohibido se encendió en su corazón. Extendió la mano, lo tomó y lo probó. Su sabor era dulce, irresistible. Sin dudar, se lo ofreció a su esposo, quien también comió. De inmediato, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia se desvaneció y la vergüenza los invadió. Rápidamente, entrelazaron hojas de higuera para cubrirse y buscaron refugio entre los árboles del jardín. Cuando el día comenzó a refrescar, escucharon a Dios acercarse. Llenos de temor, se escondieron. Pero Dios llamó al hombre:
¿dónde estás? Con voz temblorosa, él respondió, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios preguntó con firmeza, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí? El hombre trató de justificarse, la mujer que me diste me ofreció el fruto, y yo comí. Dios se volvió hacia la mujer, ¿qué has hecho? Ella bajó la mirada y respondió, la serpiente me engañó, y comí. Entonces, Dios se dirigió a la serpiente y declaró con severidad, por lo que has hecho, serás maldita entre todas las criaturas. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Habrá enemistad entre tu descendencia y la de la mujer, su descendencia te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Luego, se dirigió a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz con sufrimiento. Tu deseo estará hacia tu esposo, y él te dominará. Finalmente, habló al hombre, por haber escuchado a tu esposa y comido del fruto prohibido, la tierra será maldita por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella toda tu vida. Te dará espinas y cardos, y con el sudor de tu frente obtendrás tu alimento, hasta que vuelvas al polvo del que fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios, en su misericordia, les hizo túnicas de piel y los vistió. Pero el Edén ya no podía ser su hogar. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, dijo Dios. Entonces los expulsó del jardín, y con profundo pesar, Adán y Eva se alejaron. Tras ellos, el Edén desapareció de su vista. Un querubín con una espada de fuego quedó a las puertas para impedirles el regreso. Y así, con el primer atardecer fuera del paraíso, la humanidad inició su camino por el mundo, lejos del jardín que una vez fue su hogar. En los albores de la humanidad, en una tierra aún joven, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, trabajaba la tierra bajo el sol abrasador, mientras que Abel, su hermano menor, pastoreaba su rebaño con una serenidad que Caín no comprendía. Un día, consumido por la frustración, Caín exclamó, Dios parece complacido contigo, pero no con mis ofrendas. ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Abel, acariciando a uno de sus corderos, respondió con calma, es el corazón, hermano. Dios mira el corazón. Las palabras de Abel resonaron en la mente de Caín, pero en lugar de apaciguar su inquietud, encendieron en él una sombra de envidia. Día tras día, su amargura creció hasta que tomó una decisión. Bajo el cielo estrellado, invitó a Abel a los campos al amanecer. Cuando llegaron, el aire se tornó pesado. Caín, con el rostro endurecido por el resentimiento, susurró, Dios te favorece a ti y no a mí. ¿Es por nuestra fe? Abel, sin percibir el peligro, respondió, Dios quiere lo mejor de nosotros, con sinceridad. Pero antes de que pudiera decir más, el silencio del campo se rompió con un golpe seco. Con una piedra en la mano, Caín hirió a su hermano, quien cayó al suelo con la mirada cargada de sorpresa y dolor. Hermano mío, murmuró Abel antes de que su voz se apagara para siempre. La tierra, que hasta entonces había sido un testigo de vida, se convirtió en el escenario del primer crimen. La sangre de Abel impregnó el suelo, clamando justicia al cielo. Caín, tembloroso y con las manos manchadas, se dio cuenta de la magnitud de su acto. Entonces, una voz poderosa resonó en su mente, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, con el miedo estrangulando su voz, respondió, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Dios, con severidad, declaró, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Serás maldito y errante, apartado de esta tierra que ha recibido su sangre. Así, la tragedia de Caín y Abel quedó grabada en la historia como un recordatorio del poder destructivo de la envidia y el odio. Pero la maldad en la tierra no terminó allí. Con el paso del tiempo, la humanidad se corrompió. La violencia y el pecado llenaban cada rincón del mundo. Dios, con pesar en su corazón, decidió poner fin a esa depravación.
Sin embargo, en medio de la oscuridad, encontró esperanza en un hombre justo, Noé. A sus 600 años, Noé sintió el peso de la edad mientras contemplaba el cielo ennegrecido. Su mundo estaba podrido por la maldad y el fin parecía inevitable. Entonces, la voz de Dios resonó: he decidido acabar con la corrupción de la humanidad. La violencia ha contaminado la tierra. Construye un arca de madera de ciprés. Harás aposentos en su interior y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Noé quedó atónito. La tarea que se le encomendaba era inconcebible. Sin embargo, sin dudar, obedeció. Pero la gente a su alrededor no lo comprendió. Sus hijos murmuraban a sus espaldas. «Está loco», decían. «Un arca en medio de la tierra seca». Sus vecinos se burlaban. «Noé, un barco sin mar. Te has vuelto un anciano delirante». Noé, con su fe inquebrantable, les respondía: «El juicio viene». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada jornada era un esfuerzo titánico. La tensión crecía. En una ocasión, un fuerte viento amenazó con destruir parte de la estructura. «Rápido, sujeten la viga», gritaban mientras luchaban por mantener su trabajo en pie. En una noche de calma, su esposa lo miró con preocupación. «¿Realmente crees que esto funcionará?». Noé tomó su mano con firmeza. «Es la voluntad de Dios. En su palabra encontramos nuestra esperanza». Los días finales de la construcción trajeron señales ominosas. En el horizonte, los cielos comenzaron a oscurecerse. Entonces, Dios habló de nuevo: «Noé, entra con tu familia en el arca, porque has sido justo ante mis ojos. Lleva contigo 7 parejas de cada animal puro, una pareja de cada animal impuro y 7 parejas de aves. Porque en 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente». Desde los rincones más lejanos, los animales comenzaron a llegar. Elefantes, leones, ciervos y aves de colores inigualables avanzaban en perfecta sincronía, guiados por una fuerza invisible. Noé y su familia los recibieron con asombro y urgencia. Cuando la última pareja subió al arca, el cielo se tornó de un gris profundo. Las primeras gotas cayeron. Luego, una lluvia incesante azotó la tierra. «Todos adentro», ordenó Noé. Su familia entró y, al mirar atrás, comprendieron que dejaban atrás un mundo que pronto desaparecería. De repente, un viento poderoso cerró las puertas del arca. La lluvia, antes serena, se convirtió en un diluvio feroz. El agua se acumuló con rapidez. Al principio, la gente observaba con incredulidad. Pero cuando las aguas subieron, el pánico se apoderó de ellos. «Noé tenía razón», gritaban. Corrieron hacia el arca, golpeando con desesperación la madera. «Déjanos entrar». Pero era demasiado tarde. Las aguas envolvieron ciudades y montañas. Los gritos fueron ahogados, dejando solo el rugido de la tormenta. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el estruendo del juicio divino. «¿Por qué nosotros?», preguntó uno de sus hijos con voz temblorosa. «Porque hallamos gracia ante sus ojos», respondió Noé, con gratitud y reverencia. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca flotaba sobre un océano interminable de destrucción. Pero, finalmente, las aguas comenzaron a descender. El arca quedó varada en el monte Ararat. Con el corazón acelerado, Noé abrió una ventana y soltó una paloma. La primera vez regresó sin señales. La segunda vez también. Pero al tercer intento, volvió con una hoja de olivo en el pico. «La tierra», susurró Noé, con una esperanza renovada. El sol iluminó el horizonte, bañando el nuevo mundo con su luz dorada. Entonces, Dios habló de nuevo: «Noé, sal del arca con tu familia y todos los animales. Poblen la tierra de nuevo, sean fructíferos y multiplíquense». Noé y su familia descendieron del arca. Conmovido,
Construyó un altar y ofreció sacrificios en agradecimiento. Dios contempló la escena y, con voz solemne, dijo: «Establezco mi pacto con ustedes. Nunca más destruiré la vida con un diluvio». Como señal de su promesa, Dios colocó un arco de colores en el cielo. Y así, bajo el primer arco iris, la humanidad comenzó de nuevo. Dios dejó su señal en el cielo, un arco brillante de colores que cruzaba las nubes, recordando a la humanidad su promesa: nunca más destruiría la vida con un diluvio. Noé y su familia, de pie sobre la tierra renovada, contemplaron aquel símbolo con esperanza, conscientes de que habían sido testigos y sobrevivientes del mayor juicio que el mundo había conocido. El tiempo pasó, y la vida floreció bajo la bendición divina. Noé, después de haber cumplido su misión, decidió plantar una viña. Con el paso de los años, las vides crecieron y dieron fruto. Con alegría, Noé elaboró vino y, una noche, tras una jornada de arduo trabajo, bebió hasta embriagarse. Sin darse cuenta, se quedó dormido en su tienda, expuesto y vulnerable. Su hijo Cam entró y lo vio en ese estado. En lugar de cubrir a su padre y guardar respeto, salió con una sonrisa burlona y llamó a sus hermanos. «Venid a ver al viejo Noé. Se ha embriagado y está desnudo», dijo con desprecio. Sem y Jafet, al escuchar a su hermano, lo miraron con severidad. «Esto no está bien», dijo Sem con firmeza. Sin decir más, tomaron una manta, caminaron de espaldas para no ver a su padre y lo cubrieron con respeto. A la mañana siguiente, Noé despertó. La resaca del vino era leve en comparación con la humillación que sintió al saber lo que había sucedido. Miró a Cam con tristeza y dolor en los ojos. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz pesada. Cam, sintiendo el peso de la mirada de su padre, guardó silencio. Noé, lleno de indignación y pesar, pronunció una maldición: «Maldito sea Canaán. Será siervo de siervos entre sus hermanos». Luego, miró a Sem y Jafet y los bendijo. «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo. Que Dios engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Sem». Aquel que había sido testigo de la destrucción del mundo, también era humano y vulnerable a sus propias debilidades. El tiempo pasó, y la tierra comenzó a llenarse de vida y actividad. Noé vio crecer a sus hijos y nietos en un mundo renovado. Sem, el bendecido, se convirtió en el antepasado de los hebreos y otros pueblos semitas. Cam, pese a la maldición sobre su hijo Canaán, vio multiplicarse su descendencia, estableciendo naciones en África y partes de Asia. Jafet, el más joven, vio cómo sus hijos se extendían hacia el norte y el oeste, poblando tierras europeas y asiáticas. Los días de Noé transcurrieron en paz. Vivió 350 años más después del diluvio, alcanzando la impresionante edad de 950 años. Cuando finalmente cerró los ojos para siempre, su familia lo rodeó con respeto y gratitud. Sem habló en voz baja: «Ha muerto un hombre justo, pero su espíritu y enseñanzas vivirán para siempre en nosotros». La humanidad creció y se extendió, y con ella, nuevas ciudades y pueblos surgieron en la tierra. Unidos por un mismo idioma, los descendientes de Noé se congregaron en la vasta llanura de Sinar. Fue allí donde un líder llamado Nimrod propuso una gran obra: «Construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra». La construcción avanzó con rapidez. Día tras día, los ladrillos se apilaban y la torre ascendía, desafiando los cielos. «Más alto», ordenaba Nimrod. «Debe tocar el firmamento». Desde lo alto, Dios observó el proyecto de los hombres y dijo a sus ángeles: «El pueblo es uno y habla una sola lengua. Si logran esto, nada les será imposible». De pronto, el bullicio de la construcción cesó. Un obrero pidió más ladrillos, pero recibió una respuesta incomprensible. «¿Qué has dicho?», preguntó con el rostro lleno de confusión. Su compañero repitió la frase, pero las palabras eran ininteligibles. El caos se extendió rápidamente. Los trabajadores,
antes organizados, comenzaron a discutir, incapaces de entenderse entre sí. Nimrod intentó restaurar el orden, pero sus órdenes eran un torrente de sonidos sin sentido. «Hablad claro», gritaba. Pero ya era demasiado tarde. La confusión se extendió como un incendio. Amigos de toda la vida se miraban con desesperación. Obreros que trabajaban juntos no podían comunicarse. Nimrod se vio rodeado por un tumulto de voces inconexas, incapaz de imponer control. Así nació la confusión de las lenguas. La construcción de la torre se detuvo, y la humanidad, ahora dividida por diferentes idiomas, se dispersó por toda la tierra. Desde ese día, aquel lugar fue llamado Babel, pues allí Dios confundió su lenguaje y los esparció en todas direcciones. «Dios nos ha castigado», exclamó un anciano con la voz temblorosa, llena de temor y reverencia. «Debemos dispersarnos». De repente, la construcción se detuvo. La gran torre, que debía tocar el cielo, quedó abandonada, un monumento silencioso a la ambición humana y al juicio divino. Las personas, ahora divididas por el lenguaje, comenzaron a separarse. Familias enteras partieron en distintas direcciones, buscando tierras donde pudieran comunicarse y entenderse entre sí. Nimrod, de pie junto a los cimientos de la torre inconclusa, contempló el caos. Su gran sueño se desmoronaba ante sus ojos. «Esto no puede ser», murmuró, pero en su interior comprendía que había sido derrotado por una fuerza mucho mayor. Desde lo alto, Dios observó cómo la humanidad se dispersaba. Su voz, cargada de autoridad y tristeza, resonó en el viento. «Así será. Se multiplicarán y llenarán la tierra, pero nunca olvidarán el precio de su arrogancia». La torre quedó en ruinas, convertida en un símbolo eterno del día en que Dios confundió las lenguas y esparció a los hombres por toda la tierra. Más adelante, Dios decidió elegir a una familia para que, a través de ella, trajera al mundo al Mesías prometido. Una noche, bajo un cielo estrellado, una voz celestial irrumpió en la vida de Abraham. «Deja tu tierra y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré». La voz no se oía con los oídos, pero era más clara y poderosa que cualquier trueno. «Haré de ti una gran nación. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por medio de ti, todas las naciones serán bendecidas». Abraham se quedó sin aliento. ¿Cómo podía un hombre común ser elegido para un destino tan grande? Había nacido en Ur de los Caldeos, una bulliciosa ciudad mesopotámica donde los ríos Tigris y Eufrates daban vida a la tierra. Su padre, Taré, era respetado, pero sus días transcurrían entre rituales y una sociedad que adoraba a muchos dioses. La llamada divina fue como un despertar brutal, una ruptura con todo lo que conocía. Miró el cielo estrellado y murmuró, «¿Por qué yo?». A los 75 años, Abraham tomó la decisión que cambiaría su vida. «Nos vamos», anunció a su esposa Sarai. «¿A dónde?», preguntó ella con preocupación en sus ojos. «A la tierra que el Señor nos mostrará», respondió con determinación. Lleno de esperanza y con una fe naciente, Abraham obedeció. Partió con Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero la promesa de Dios los guiaba. Cruzaron Harán y finalmente llegaron a Canaán, una tierra de colinas y valles fértiles. Allí vivían los cananeos, organizados en ciudades fortificadas, cada una gobernada por su propio rey. Abraham avanzó hasta llegar a Siquem, bajo la majestuosa encina de Moré. Entonces, el Señor volvió a hablarle, «A tu descendencia daré esta tierra». Conmovido, Abraham construyó un altar y oró. Sin embargo, poco después, la tierra se tornó hostil. Una terrible hambruna arrasó Canaán y el suelo fértil se convirtió en polvo. El ganado moría, las provisiones escaseaban. Una noche, Abraham alzó los ojos al cielo. «Señor, ¿por qué nos has traído aquí?», clamó. No hubo respuesta. Con pesar, tomó una decisión: nos dirigiremos a Egipto. Sarai lo miró con preocupación. ¿Y la promesa del Señor?
Debemos sobrevivir, respondió él, ocultando sus dudas tras una mirada firme. El camino a Egipto era peligroso, pero quedarse significaba morir de hambre. Antes de llegar, Abraham habló con Sarai: eres hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, es su esposa, y me matarán por tenerte. Diles que eres mi hermana. Sarai asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Al entrar a la ciudad, las miradas se posaron en ella. Su belleza llamó la atención de los egipcios, quienes la llevaron ante el faraón. Como recompensa, Abraham recibió ganado, siervos y riquezas. Pero la alegría duró poco. Extrañas plagas cayeron sobre la casa del faraón. Enfermedades, desastres y caos se apoderaron del palacio. Desconcertado y furioso, el faraón enfrentó a Abraham. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no dijiste que era tu esposa? Por tu engaño he caído en desgracia. Tómala y vete de mi tierra. Avergonzado pero aliviado, Abraham dejó Egipto junto con Sarai y sus posesiones. Mientras caminaban de regreso a Canaán, reflexionó: el Señor es verdaderamente un escudo y un guía en tiempos de incertidumbre, pensó. De vuelta en Canaán, Abraham, Sarai y su sobrino Lot enfrentaron un nuevo desafío. Sus rebaños y riquezas habían crecido tanto que la tierra no podía sostenerlos a todos. Los pastores discutían, la tensión aumentaba y el conflicto era inminente. Abraham llamó a Lot con serenidad. No puede haber disputas entre nosotros ni entre nuestros pastores. Somos familia. Mira la tierra ante ti. Si tomas la izquierda, yo iré a la derecha. Si eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Lot observó el valle del Jordán, verde y fértil como el Edén. Elegiré el valle del Jordán, dijo con ansias de prosperar en aquellas tierras. Así, los caminos de los dos se separaron. Lot se estableció cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su corrupción, mientras Abraham permaneció en Canaán. Esa noche, el Señor habló nuevamente: alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte y el sur, el este y el oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Conmovido, Abraham construyó un altar y adoró al Señor. Mientras él se fortalecía en su fe, en las llanuras de Canaán, Sodoma se sumía en la oscuridad. Lot comenzaba a experimentar las consecuencias de su elección. La sombra de la corrupción y el peligro acechaban a su familia. Abraham aún no lo sabía, pero un día, bajo la sombra de un encinar en Mamre, su destino volvería a entrelazarse con el de su sobrino. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Sin dudarlo, corrió hacia ellos y se inclinó en señal de respeto. «Señor mío», les dijo con urgencia, «permíteme traer un poco de agua para que lavéis vuestros pies y descanséis bajo este árbol. Os ofreceré algo de comer para que recuperéis fuerzas antes de seguir vuestro camino». Los hombres aceptaron su hospitalidad. Abraham se apresuró a la tienda y le dijo a Sarai: «Rápido, toma la mejor harina y haz pan». Luego corrió al rebaño, escogió el mejor ternero y se lo dio a un sirviente para que lo preparara de inmediato. Una vez listo el banquete, Abraham les sirvió cuajada, leche y carne. Mientras comían bajo el árbol, él permaneció de pie junto a ellos. Uno de los hombres preguntó: «¿Dónde está tu esposa, Sarai?». Abraham señaló hacia la tienda. Entonces, uno de ellos habló con autoridad: «Volveré dentro de 1 año y para entonces, Sarai habrá tenido un hijo». Desde la entrada de la tienda, Sarai escuchaba y no pudo evitar reír en silencio. «¿Cómo podría tener este placer ahora que soy anciana y mi esposo también lo es?», pensó. Pero el Señor preguntó a Abraham: «¿Por qué se ríe Sarai? ¿Acaso cree que no puede tener un hijo en su vejez? ¿Hay algo imposible para el Señor? En el tiempo señalado, volveré y ella tendrá un hijo». Después de la comida, los hombres se levantaron y dirigieron la mirada hacia Sodoma. Abraham los acompañó un tramo para despedirlos. Entonces, el Señor compartió sus planes con él:
el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que bajaré para ver si sus acciones son tan malas como se ha dicho. Abraham, preocupado, preguntó, ¿destruirás al justo junto con el malvado? Supón que hay 50 justos en la ciudad, ¿no perdonarás el lugar por amor a ellos? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por ellos. Abraham insistió con humildad, si solo hubiera 10, ¿la destruirías? El Señor concluyó, por amor a esos 10, no la destruiré. Con el corazón inquieto, Abraham regresó a su tienda, pues sabía que su sobrino Lot vivía en Sodoma. Mientras tanto, en la ciudad, 2 ángeles llegaron y Lot, sentado a la entrada, los vio y corrió a recibirlos. Señores míos, os ruego que paséis la noche en casa de vuestro siervo. Allí podréis lavaros los pies y descansar antes de seguir vuestro camino. Al principio, los ángeles dijeron que dormirían en la plaza, pero Lot insistió tanto que aceptaron su hospitalidad. Preparó un banquete y compartieron el pan sin levadura. Sin embargo, antes de que se acostaran, una turba rodeó la casa golpeando la puerta. ¿Dónde están los hombres que vinieron esta noche? Sácalos. Lot salió y cerró la puerta detrás de sí. Hermanos míos, por favor, no hagáis esto, suplicó. Los hombres se enfurecieron aún más. Quítate de en medio. Este extranjero ha venido a vivir entre nosotros y ahora quiere darnos órdenes. Te trataremos peor que a ellos. Comenzaron a empujar la puerta con violencia. En ese momento, los ángeles extendieron la mano, tomaron a Lot y lo metieron dentro de la casa. Luego cegaron a los agresores, que quedaron confundidos y no pudieron encontrar la entrada. Entonces, los ángeles le dijeron a Lot, ¿tienes más familia aquí? Sácalos de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Su maldad ha llegado hasta el cielo y el juicio es inminente. Lot corrió a advertir a sus familiares, pero ellos no le creyeron. Al amanecer, los ángeles le insistieron, rápido. Toma a tu esposa y a tus hijas, o serás destruido con la ciudad. Cuando Lot aún dudaba, los ángeles lo tomaron de la mano, junto con su esposa e hijas, y lo sacaron fuera porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Uno de los ángeles le advirtió, huid por vuestras vidas, no miréis atrás ni os detengáis en el valle. Escapad a las montañas, o pereceréis. Lot y su familia corrieron hacia Zoar mientras el cielo se iluminaba con el amanecer. De repente, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades, los campos, los habitantes y todo lo que crecía en la tierra fueron consumidos. Pero la esposa de Lot no pudo resistir la tentación de mirar atrás. En el instante en que lo hizo, quedó convertida en una columna de sal. A la distancia, Abraham se dirigió al lugar donde había hablado con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y vio una espesa humareda ascendiendo como el humo de un horno. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las ciudades habían sido juzgadas. Sin embargo, el Señor recordó su promesa a Abraham y salvó a Lot. La devastación se convirtió en un sombrío recordatorio de las consecuencias del pecado y la importancia de obedecer a Dios. Abraham se trasladó a la región del Negev y se estableció en Gerar. Allí, una vez más, presentó a su esposa como su hermana. Abimelec, rey de Gerar, la tomó para sí. Pero aquella noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo, vas a morir por haber tomado a una mujer casada. Sobresaltado, Abimelec protestó, Señor, ¿destruirías a una nación inocente? Él me dijo que era su hermana, y ella también afirmó que era su hermano. Actué con integridad. Dios respondió, sé que actuaste con buena intención, por eso te impedí pecar contra mí. Ahora devuelve a la mujer a su esposo, porque él es profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no lo haces, morirás tú y todos los tuyos. Al amanecer, Abimelec reunió a sus siervos y les contó lo sucedido. El temor se apoderó de todos. Luego, mandó llamar a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti para que trajeras sobre mí y mi reino una gran culpa?
Abraham respondió: pensé que aquí no había temor de Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Además, en realidad ella es mi hermana por parte de padre, aunque después se convirtió en mi esposa. Entonces, Abimelec tomó ganado, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, junto con la devolución de Sarai. Mi tierra está delante de ti, le dijo. Habita donde bien te parezca. A pesar de todo, el Señor cumplió su promesa a Abraham y Sarai de una manera milagrosa, más allá de lo que podían imaginar. Sarai concibió y dio a luz un hijo en su vejez, tal como Dios lo había anunciado. Abraham lo llamó Isaac, obedeciendo la instrucción divina. Llena de alegría, Sarai exclamó: Dios me ha hecho reír, y todos los que lo oigan reirán conmigo. A los 8 días de nacido, Abraham circuncidó a Isaac, siguiendo fielmente las órdenes de Dios. Así, la promesa divina comenzaba a cumplirse, y el futuro de la descendencia de Abraham estaba asegurado bajo la bendición del Señor. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo, un testimonio viviente del poder y la fidelidad del Señor. Cuando Isaac fue destetado, Abraham organizó un gran banquete para celebrar, pero en medio de la alegría, Sarai notó a Ismael, el hijo que Agar, la egipcia, había dado a Abraham, burlándose de Isaac. Así que tú eres el elegido, murmuró Ismael con desdén. Isaac lo miró con confusión, sin comprender el resentimiento en su voz. Sarai, con el rostro endurecido, se acercó a Abraham. Despide a esa esclava y a su hijo, dijo con firmeza, porque el hijo de esta mujer no compartirá la herencia con Isaac. Abraham se sorprendió por la vehemencia de su esposa. Ismael también es mi hijo, respondió, frunciendo el ceño. No permitiré que esa mujer y su hijo pongan en peligro a Isaac, insistió Sarai. El silencio cayó entre ellos. La noche llegó, pero el descanso no alcanzó a Abraham. Inquieto, salió de su tienda y alzó la mirada al cielo estrellado. Entonces, una voz suave pero firme resonó en su interior. No te preocupes por el muchacho ni por la sierva. En todo lo que Sarai te diga, hazle caso, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una gran nación, pues es tu descendiente. Con el corazón pesado, al amanecer Abraham tomó pan y un odre de agua y se dirigió a la tienda de Agar. Debes irte, le dijo sin rodeos. Agar lo miró incrédula. ¿Irme? ¿A dónde? Al desierto, respondió Abraham, evitando su mirada. Dios estará contigo. ¿Después de todo este tiempo nos despides así? Protestó ella, con el dolor reflejado en su voz. Es necesario, afirmó, entregándole las provisiones. No puedo hacer más. Agar, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Ismael y se alejó del campamento. Frente a ellos, el desierto se extendía sin fin. El calor era insoportable y pronto el agua del odre se agotó. Débil y deshidratado, Ismael cayó al suelo. Madre. No puedo más, susurró. Desesperada, Agar lo recostó bajo un arbusto. Espera aquí, le dijo con la voz entrecortada. Se alejó unos pasos y, incapaz de soportar ver a su hijo morir, rompió en llanto. Dios mío, ¿por qué? Clamó. Una voz resonó desde el cielo. ¿Qué te aflige, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. Levántate, alza al niño y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Agar abrió los ojos y vio un pozo de agua que antes no estaba allí. Corrió, llenó el odre y dio de beber a Ismael. La vida volvió a los ojos del muchacho. Por aquel tiempo, Dios quiso poner a prueba a Abraham. Abraham, llamó el Señor. Aquí estoy, respondió Abraham, siempre dispuesto a escuchar su voz. Toma a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moria. Allí lo ofrecerás en holocausto sobre la montaña que te indicaré. El alma de Abraham se estremeció. ¿Cómo es posible? Pensó. Es el hijo de la promesa.
pero su fe inquebrantable lo sostuvo. Al día siguiente, se levantó temprano. «Preparad el asno. Partiremos al amanecer», ordenó con convicción. Tomó la mano de su hijo y juntos emprendieron el viaje. Al tercer día, alzó la vista y vio el lugar a lo lejos. «Quedaos aquí con el asno», dijo a sus siervos. «El muchacho y yo subiremos a adorar, y luego volveremos con vosotros». Cargó la leña sobre los hombros de Isaac y tomó el fuego y el cuchillo. Caminaron en silencio hasta que Isaac preguntó: «Padre mío». «Aquí estoy, hijo mío», respondió Abraham. «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Conteniendo la emoción, Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Llegaron al lugar indicado por Dios. Abraham construyó un altar y dispuso la leña. Cada movimiento era una lucha interna. Se volvió hacia Isaac con los ojos enrojecidos por el dolor. Con manos temblorosas, ató a su hijo. «Padre, ¿qué haces?», preguntó Isaac, sorprendido. Las lágrimas brotaron de los ojos de Abraham. «Dios lo ha pedido», susurró. «Confía en él». Alzó su mano, empuñando el cuchillo para sacrificar a su hijo. En ese instante, una voz desde el cielo clamó: «Abraham, Abraham». Él se detuvo de inmediato. «Aquí estoy», respondió, con desesperación. «No hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo». El cuchillo cayó de sus manos y un alivio indescriptible lo inundó. Desató a Isaac y lo abrazó con fuerza. «Padre», exclamó Isaac, con lágrimas en los ojos. «Dios es misericordioso», susurró Abraham, acariciando su rostro. Alzó la vista y vio a sus espaldas un carnero atrapado en un matorral. Sin dudarlo, lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Entonces, el ángel del Señor lo llamó por segunda vez. «Por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por ello serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz». Con lágrimas aún en los ojos, Abraham abrazó a Isaac y dijo: «Volvamos a casa». El tiempo pasó y una noticia quebró el corazón de Abraham: Sarai, su amada esposa, había muerto a los 127 años. Un dolor profundo se apoderó de él, pero debía darle un lugar digno de descanso. Se dirigió a la ciudad de Hebrón y habló con los hititas. «Soy extranjero entre vosotros. Permíteme adquirir una sepultura para enterrar a mi esposa». Los hijos de Het respondieron: «Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Entiérrala en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno te negará su tierra». Pero Abraham insistió: «Permíteme comprar la cueva de Macpela que pertenece a Efrón». Efrón, presente entre ellos, respondió: «Señor mío, te la doy. La cueva y el campo que la rodea son tuyos». Así, Abraham adquirió la cueva y allí dio descanso a Sarai, la compañera de su vida, la madre de la promesa. La historia de Abraham, marcada por pruebas, fe y fidelidad, continuaría en la vida de su hijo Isaac y en la gran nación que Dios había prometido levantar. Abraham se mantuvo firme y respondió con determinación: «No aceptaré el terreno como un regalo. Pagaré su precio justo». Efrón suspiró y dijo: «Señor mío, escúchame. El terreno vale 400 piezas de plata, pero ¿qué importancia tiene eso entre tú y yo? Entierra a tu esposa». Sin dudar, Abraham pesó la plata y la entregó en presencia de testigos. Así, adquirió su primera propiedad en la tierra que Dios le había prometido. El campo de Efrón en Macpela, frente a Mamre, junto con su cueva y todos los árboles que lo rodeaban, pasó a ser su posesión, estableciendo un sepulcro familiar. Luego, Abraham enterró a Sara en aquella cueva, asegurando un lugar de descanso para su descendencia por generaciones. Era una señal de su compromiso con la promesa divina.
Tras la muerte de Sara, Abraham encontró consuelo en Ketura, una mujer con la que se casó y tuvo 6 hijos más, expandiendo su linaje. Pero una preocupación lo inquietaba: Isaac aún no tenía esposa, y sobre él recaía la promesa de Dios. Abraham llamó a Eliezer, su fiel servidor, y le encomendó una misión. Quiero que busques una esposa para mi hijo entre mi pueblo. Eliezer colocó su mano bajo el muslo de Abraham en señal de juramento y partió. Al llegar a la ciudad de Nacor, se detuvo junto a un pozo, el lugar donde las mujeres acudían a sacar agua. Mientras observaba, apareció una joven de belleza radiante. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser ella?, se preguntó. Se acercó y le preguntó con respeto: ¿de quién eres hija? Soy hija de Betuel, hijo de Milca y Nacor, respondió la joven. Eliezer quedó maravillado. Era de la misma familia de Abraham. Bendito sea el Señor, exclamó. ¿Habrá lugar en la casa de tu padre para hospedarnos? Por supuesto, afirmó Rebeca. Tenemos espacio y también alimento para tus camellos. Cuando Eliezer llegó a la casa de Betuel, relató su misión y declaró: mi señor Abraham me ha enviado en busca de una esposa para su hijo Isaac. Rebeca es la elegida. Labán, el hermano de Rebeca, y Betuel, su padre, respondieron: si esto viene del Señor, entonces toma a Rebeca y vete. Al día siguiente, emprendieron el camino de regreso. Isaac, mientras meditaba en el campo al atardecer, vio acercarse la caravana. Rebeca también lo vio y preguntó: ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros? Es mi señor, respondió Eliezer. De inmediato, ella tomó su velo y se cubrió. Cuando se encontraron, Isaac miró a Rebeca y, sin necesidad de palabras, supo que era ella. Eres bienvenida, dijo suavemente. Rebeca alzó la mirada y sus ojos se encontraron. En ese instante, nació un amor profundo. Abraham, al ver a su hijo feliz, supo que su misión estaba cumplida. Había enfrentado pruebas y pérdidas, pero la promesa de Dios continuaba a través de Isaac y Rebeca. Una noche, mientras el fuego crepitaba y el viento susurraba entre las dunas, Abraham reunió a sus hijos alrededor del campamento. Padre, háblanos de la promesa de Dios, pidieron con ojos llenos de curiosidad. Abraham sonrió. El Señor me prometió que mi descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Jocsán, uno de sus hijos, preguntó: ¿nosotros también somos parte de esa promesa? Sí, hijos míos, respondió Abraham. Todos ustedes forman parte del plan de Dios para nuestra familia. Con el tiempo, Jocsán se convirtió en padre de Seba y Dedán, y la descendencia de Abraham se multiplicó. El campamento resonaba con risas infantiles, señales de las bendiciones que se expandían. Sabiendo que sus días estaban contados, Abraham llamó a Isaac. Hijo mío, dijo con serenidad, a ti te dejo todos mis bienes. Eres el hijo de la promesa que tuve con Sara. Es tu deber continuar el legado que Dios nos ha dado. Isaac asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Honraré tu legado, padre. Mientras tanto, en tierras lejanas, Ismael, el primer hijo de Abraham con Agar, recibió la noticia de la inminente muerte de su padre. Sin dudar, emprendió el viaje de regreso. Cuando llegó al campamento, Isaac se sorprendió. Ismael, ¿qué haces aquí? He venido a despedirme de nuestro padre, respondió con seriedad. Abraham, sintiendo la presencia de sus hijos, abrió los ojos y esbozó una débil sonrisa al verlos juntos. Con una paz profunda, exhaló su último aliento a los 175 años. A pesar de sus diferencias, Isaac e Ismael se unieron para darle el último adiós. Juntos llevaron el cuerpo de Abraham a la cueva de Macpela, el sepulcro que él mismo había adquirido. Mientras lo colocaban en su lugar de descanso, Ismael miró a Isaac y le dijo: a pesar de todo, seguimos siendo hermanos. Isaac respondió con una leve sonrisa. Así es. Hoy honramos juntos a nuestro padre.
El viento del desierto sopló suavemente. Ambos hermanos comprendieron que el verdadero legado de Abraham no eran solo tierras y riquezas, sino una herencia de fe y obediencia. Se alejaron de la cueva sabiendo que su padre había dejado una marca imborrable en la historia. Los años pasaron y las naciones surgieron de la descendencia de Abraham. Dios bendijo a Isaac, y su esposa Rebeca quedó embarazada. Pero la bendición era doble, llevaba gemelos en su vientre. Desde el principio, los hermanos parecían estar en lucha constante. Rebeca, inquieta por los movimientos en su interior, buscó respuestas en el Señor. Dos naciones hay en tu vientre, le reveló Dios, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, Esaú nació primero, rojizo y cubierto de vello, pero Jacob no lo dejó ir tan fácilmente. Su pequeña mano se aferró al talón de su hermano mientras salía tras él. Desde el primer respiro, Jacob luchó por ser el elegido. Esaú creció fuerte y salvaje, un hombre del campo, el favorito de su padre. Jacob, en cambio, buscaba la sabiduría y permanecía bajo la atenta mirada de su madre. Dos hermanos, dos caminos y una sola bendición prometida. Un día, Esaú regresó exhausto de la casa. Jacob, viendo la oportunidad, le propuso un trato. Dame tu primogenitura a cambio de este plato de lentejas. Hambre y cansancio nublaron la mente de Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?, contestó, aceptando el trato. Así, por un plato de comida, el destino de ambos cambió para siempre. Pero Jacob sabía que aunque había obtenido la primogenitura por juramento, aún necesitaba la bendición de su padre. Isaac, ya anciano y ciego, llamó a Esaú para bendecirlo. Pero Esaú había salido a cazar y Rebeca vio la oportunidad. Jacob, trae 2 cabritos del rebaño. Yo prepararé el guiso que tu padre ama. Tú tomarás la bendición en lugar de tu hermano. Jacob dudó. Pero madre, soy lampiño y Esaú es velludo. Si mi padre me toca, descubrirá el engaño y me maldecirá. Rebeca insistió y cubrió sus manos y cuello con piel de cordero. Con el guiso en sus manos, Jacob entró en la tienda de su padre. ¿Eres tú, hijo mío?, preguntó Isaac con voz temblorosa. Soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob con cautela. Isaac lo tocó y olió su ropa. Aunque dudó, al final la bendición salió de sus labios. Que Dios te conceda el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Jacob salió con el corazón acelerado, sabiendo que el destino estaba sellado. Pero el engaño no tardaría en revelarse. Jacob recibió la bendición y su destino quedó sellado. Ante la súplica desesperada de Esaú por una bendición propia, su padre solo pudo confirmar que ya no había marcha atrás. Un grito desgarrador brotó del alma de Esaú y la ira se encendió en su corazón. Al salir de la tienda, juró que en cuanto su padre muriera, acabaría con la vida de su hermano Jacob. Rebeca, siempre atenta, escuchó las palabras llenas de odio de Esaú y alertó a Jacob del peligro inminente. Tu hermano planea matarte. Huye a la casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí hasta que su furia se apacigüe. Sin más opción, Jacob emprendió la huida, dejando atrás su hogar, su familia y todo lo que conocía. Viajó solo a través del desierto, cargando con el peso de su engaño y la incertidumbre de su futuro. Cuando la noche cayó y la oscuridad lo envolvió, Jacob se acostó sobre una piedra y se quedó dormido. En su sueño, algo asombroso ocurrió, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles. En lo alto, el Señor se manifestó y le habló con voz poderosa: Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que descansas te la daré a ti y a tu descendencia. Tu linaje será incontable como el polvo de la tierra y se extenderá en todas direcciones. En ti y en tus descendientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Jacob despertó conmovido y asustado.
El Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, dijo. Llamó a ese sitio Betel, la casa de Dios, y prometió que si Dios lo traía de vuelta a salvo, Él sería su Dios. Con la promesa divina grabada en su mente y el temor de su hermano aún latente, Jacob continuó su viaje hacia Harán. Después de varios días de camino solitario, llegó a tierras cercanas a la casa de su tío Labán. Junto a un pozo, vio a varios pastores esperando para abrevar a sus ovejas. Se acercó y les preguntó por Labán. Los pastores le respondieron que su hija Raquel estaba por llegar con el rebaño. En ese momento, Jacob la vio y su corazón se aceleró. La belleza de Raquel lo cautivó al instante. Con una fuerza que hasta entonces no había demostrado, removió la pesada piedra del pozo y dio de beber a las ovejas de Raquel. Luego le reveló su identidad, y ella, emocionada, corrió a contarle a su padre. Al escuchar la noticia, Labán salió a recibirlo con los brazos abiertos y lo llevó a su hogar. Jacob comenzó a trabajar para su tío, pero cada día su amor por Raquel crecía más. Tras un mes de estancia, Labán le hizo una propuesta: no es justo que trabajes para mí sin recompensa. Dime cuál quieres que sea tu salario. Sin dudarlo, Jacob respondió: trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán aceptó el trato, y así Jacob dedicó sus días al trabajo con la esperanza de estar algún día junto a Raquel. Cuando los 7 años se cumplieron, llegó el ansiado día de la boda. Se organizó una gran celebración, y Jacob, lleno de ilusión, creyó que por fin tendría a Raquel como esposa. Sin embargo, bajo el manto de la noche, Labán lo engañó y en su lugar envió a su hija mayor, Lea. Cuando la luz del amanecer reveló la verdad, Jacob se sintió traicionado. Furioso, confrontó a Labán: ¿por qué me has hecho esto? ¿Acaso no trabajé por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán, sin mostrar remordimiento, le respondió: en nuestra tierra, no es costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Termina la semana de bodas con Lea y entonces te daré también a Raquel, pero a cambio de otros 7 años de servicio. El corazón de Jacob estaba herido, pero su amor por Raquel era más grande que su enojo. Aceptó el trato y, una semana después, se casó con ella, aunque sabía que su vida seguiría atada al trabajo bajo la mirada astuta de su tío. Con el tiempo, una nueva lucha comenzó a crecer en su hogar. Jacob amaba a Raquel con devoción, pero Lea era su esposa también. Dios, viendo el desamor que sufría Lea, le concedió hijos, mientras que Raquel permanecía estéril. Lea dio a luz a Rubén, luego a Simeón, Leví y Judá, pero el amor de Jacob seguía inclinado hacia Raquel. Día tras día, la tensión en la casa aumentaba. Lea, a pesar de haberle dado 4 hijos, veía con tristeza cómo su esposo prefería a su hermana. Por su parte, Raquel, desesperada por no poder concebir, buscaba una solución a su dolor. En un arrebato de desesperación, Raquel decidió ofrecer a Jacob a su sierva Bilha, esperando que a través de ella pudiera tener descendencia. Jacob aceptó, y Bilha dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí. Raquel, aunque no los había dado a luz, los consideró suyos y proclamó con emoción: he luchado intensamente con mi hermana y he vencido. Pero esa victoria no logró llenar el vacío en su corazón y la rivalidad entre ambas hermanas solo se intensificó. Lea, al notar que había dejado de concebir, no quiso quedarse atrás y entregó también a su sierva Zilpá a Jacob. De esa unión nacieron 2 hijos más, Gad y Aser. La tensión en el hogar se volvía insoportable. Cada mujer luchaba por el amor de Jacob, mientras él, atrapado entre ellas, veía cómo su familia crecía, pero la armonía se desvanecía. Con el paso de los años, Lea volvió a concebir, como si la mano de Dios la favoreciera una vez más. Dio a luz a Isacar, luego a Zabulón y, finalmente, a una hija llamada Dina. Sin embargo, el anhelo de Raquel seguía pesando sobre la familia. Su sufrimiento y frustración por no poder concebir la atormentaban día y noche. Pero cuando todo parecía perdido, Dios escuchó su clamor. En un acto de gracia, Raquel quedó embarazada y dio a luz un hijo.
Con lágrimas en los ojos, lo tomó en sus brazos y exclamó: Dios ha quitado mi vergüenza. Llamó al niño José, y con él una nueva esperanza nació en el corazón de Jacob. José no era un hijo más, era el hijo de la mujer que él más amaba. El tiempo pasó y Jacob prosperó, aumentando su ganado y acumulando gran riqueza. Sin embargo, las murmuraciones entre los hijos de Labán se hacían cada vez más fuertes. Lo acusaban de haberles arrebatado lo que les pertenecía. Todo lo que tiene lo ha conseguido a costa de nuestro padre, decían con envidia. Jacob percibió cómo la mirada de Labán, que antes era cercana, ahora estaba cargada de resentimiento y desconfianza. La situación se tornaba insostenible. Fue entonces cuando Dios habló a Jacob: regresa a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Esas palabras encendieron una chispa en su corazón. El momento de partir había llegado. Llamó a Raquel y a Lea al campo, lejos de oídos indiscretos, y les confió su plan de huida. Raquel fue la primera en hablar: lo que Dios le ha quitado a nuestro padre nos pertenece. Lo hacemos por el futuro de nuestros hijos. Lea asintió con firmeza. Sabían que no había nada más que perder. Antes de que amaneciera, Jacob, sus esposas, sus hijos y toda su fortuna en ganado partieron en silencio hacia Canaán. Pero había algo que Jacob ignoraba: Raquel, sin decirle nada, había robado los ídolos familiares de su padre. Aquel pequeño acto desataría una tormenta sobre su escape. Cuando Labán descubrió que su familia y su riqueza se habían ido, se llenó de furia. Sin perder tiempo, reunió a sus hombres y los persiguió durante 7 días. Su rabia crecía con cada paso, pero en medio de la noche, Dios le habló en sueños: cuídate de lo que le dices a Jacob, no te entrometas en sus asuntos. Aquel mensaje divino detuvo su impulso, pero no su deseo de enfrentarlo. Finalmente, Labán alcanzó a Jacob en las montañas de Galaad. Su voz tronó sobre el campamento: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran cautivas de guerra. Si no fuera por la advertencia de tu Dios, ya habría hecho justicia. Jacob, con determinación, le respondió: he trabajado 20 años para ti, 14 por tus hijas y 6 por tu ganado. 10 veces cambiaste mi salario. Si no hubiera sido por el Dios de mi padre, ahora me iría con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi sufrimiento y te ha reprendido. Labán, buscando excusas para mantener su control, exigió: ¿y qué hay de mis dioses? Alguien ha robado mis ídolos. Jacob, sin saber lo que Raquel había hecho, replicó con firmeza: registra el campamento. Si los encuentras, que el culpable muera. Labán revisó cada tienda, explorando cada rincón. La tensión se palpaba en el aire. Cuando llegó el turno de Raquel, ella, con astucia, se sentó sobre la montura del camello donde había escondido los ídolos. Con voz tranquila, dijo: perdóname, padre, no puedo levantarme, pues me encuentro indispuesta. Labán, sin sospechar nada, se apartó. No encontró los ídolos y el enfrentamiento quedó sin resolución. Después de aquella disputa, Jacob y Labán entendieron que no podían seguir en conflicto. En las montañas de Galaad sellaron un pacto. Juntos hicieron un juramento de no hacerse daño mutuamente. Como señal de ese compromiso, Jacob colocó una piedra y compartieron una comida en paz. Aunque las heridas del pasado aún dolían, el destino de cada uno estaba trazado. Por primera vez en muchos años, Jacob se sintió verdaderamente libre. Sin embargo, el peso del pasado seguía oprimiendo su corazón. Sabía que pronto se enfrentaría a su hermano Esaú, aquel a quien había engañado y traicionado tanto tiempo atrás. La última vez que se vieron, Esaú juró matarlo por haberle arrebatado la bendición. Ahora, el tiempo había pasado, pero la incertidumbre sobre su reacción lo llenaba de temor. Con el corazón inquieto, Jacob envió mensajeros a la región de Seir, donde vivía Esaú, con la esperanza de calmar su ira. Díganle que su siervo Jacob regresa con grandes riquezas y busca su favor. Pero cuando los mensajeros volvieron,
traía noticias inquietantes. Esaú venía hacia él con 400 hombres. El terror se apoderó de Jacob. Desesperado, diseñó un plan. Dividió a su familia y sus bienes en 2 grupos. Si Esaú ataca, al menos uno podrá escapar. Como gesto de paz, envió regalos por adelantado, rebaños de ovejas, cabras, camellos, vacas y burros, esperando suavizar el corazón de su hermano antes del reencuentro. En medio de su angustia, Jacob cayó de rodillas y oró al Dios de sus padres. Al anochecer, ayudó a su familia a cruzar el vado de Jaboc. Cuando todos estuvieron al otro lado, él se quedó solo en la oscuridad. De repente, una figura misteriosa apareció y, sin pronunciar palabra, lo atacó. La lucha fue feroz. Jacob se defendía con todas sus fuerzas, pero su adversario poseía una fuerza sobrehumana. El combate se prolongó durante horas. Ni Jacob cedía ni aquel hombre lo derrotaba. Cuando el extraño vio que no podía vencerlo, tocó su cadera y la dislocó. Un dolor insoportable recorrió su cuerpo, pero Jacob no soltó su agarre. Jadeante, con el rostro empapado en sudor, gritó: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Entonces, el hombre habló con autoridad: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió él, exhausto pero firme. «Ya no serás llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron el horizonte, la figura desapareció. Jacob, cojeando por la herida en su cadera, cruzó el río con una nueva identidad. Ahora era Israel. Sabía que el momento más temido de su vida estaba por llegar, el reencuentro con Esaú. Se adelantó, dejando a su familia protegida. Cuando vio a Esaú aproximarse con sus 400 hombres, el aire se llenó de tensión. Pero lo inesperado ocurrió. Esaú corrió hacia él y lo abrazó. Jacob, con lágrimas en los ojos, susurró: «Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». El pasado quedó atrás. Aunque sus caminos se separaron, Jacob avanzó hacia su destino, con la certeza de que Dios lo acompañaba. La ira y el dolor crecían en el corazón de los hijos de Jacob. Cuando Simeón, Leví y los demás hermanos se enteraron de lo sucedido con Dina, sus rostros se endurecieron con furia incontrolable. La propuesta de matrimonio fue recibida como una afrenta imperdonable a su honor y a su familia. Con astucia, los hijos de Jacob idearon un plan y presentaron una condición aparentemente honorable: «Si queréis que nos unamos como un solo pueblo, todos los varones de vuestra ciudad deben circuncidarse como señal de este pacto». Siquelm, cegado por su deseo por Dina, y Jame, ansioso por mantener la paz, aceptaron sin sospechar la trampa. Pasaron 3 días, y el dolor de la circuncisión debilitó a los hombres de Siquelm. Entonces, bajo el manto de la noche, Simeón y Leví tomaron sus espadas y desataron su venganza con ferocidad. Fueron de casa en casa, eliminando a todos los varones, incluidos Siquelm y su padre Jame. La sangre corrió por las calles, y la ciudad, que había confiado en la promesa de paz, quedó sumida en el caos. Cuando Jacob supo de la masacre, se estremeció. Sabía que la violencia no traería paz, sino guerra. Miró a sus hijos, con las manos manchadas de sangre, y con desesperación y rabia les dijo: «Me habéis hecho odioso ante los habitantes de esta tierra. Somos pocos en número y, si se unen contra nosotros, nos destruirán». Pero ellos, aún dominados por la ira, solo respondieron: «¿Acaso iban a tratar a nuestra hermana como una deshonra?». El peligro era real. Jacob comprendió que no podían quedarse en Siquelm y decidió partir antes de que la venganza los alcanzara. Se dirigieron a Betel, el lugar donde años atrás había visto la escalera que llegaba al cielo y donde había luchado con Dios. En ese sitio sagrado, el Señor se le apareció nuevamente y le dijo con voz poderosa: «Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, más aún, una asamblea de naciones, y reyes saldrán de tu linaje». Estas palabras, reflejo de la promesa dada a Abraham e Isaac, confirmaban que, a pesar de la violencia y el caos, el pacto divino se mantenía firme.
Jacob, conmovido por la grandeza de la promesa, levantó un altar en Betel. Con manos firmes ungió la piedra con aceite, marcando el lugar donde Dios le había hablado. Pero mientras el viaje continuaba, una sombra oscura se cernía sobre su camino. Raquel, la mujer que Jacob amaba más que a ninguna otra, comenzó a sentir los dolores del parto. Algo no iba bien. El miedo se reflejaba en sus ojos, y Jacob, impotente, solo pudo observar cómo su esposa luchaba por dar a luz. La caravana se detuvo, y los gritos de Raquel resonaron en el aire. La partera intentó calmarla: «No temas, has dado a luz un hijo varón». Pero esas palabras no fueron suficientes para mitigar su sufrimiento. En sus últimos momentos, sintiendo la vida escaparse de su cuerpo, Raquel nombró a su hijo Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Su último aliento estuvo marcado por el sufrimiento, pero también por el amor al hijo que dejaba atrás. Jacob, devastado, no pudo aceptar que su hijo llevara un nombre ligado a la tristeza. Mientras sostenía al recién nacido en sus brazos, con la voz quebrada por la pena, dijo: «No será Ben-Oni. Se llamará Benjamín, que significa hijo de la fortuna». Aunque el nacimiento estuvo envuelto en tragedia, Jacob quiso que su hijo creciera bajo el signo de la bendición, no de la desgracia. La pérdida de Raquel fue un golpe brutal para Jacob. Ella era su amor, la mujer por la que trabajó 14 largos años, la que llenaba su vida de sentido. Allí, junto al camino hacia Belén, la enterró y levantó una piedra como testigo eterno de su amor. El viaje lo llevó de regreso a Mamre, un lugar sagrado para su familia. Su padre Isaac vivió hasta los 180 años, y cuando llegó el día de su muerte, Jacob sintió que un ciclo se cerraba. El patriarca de la familia partió, pero su legado de fe y obediencia quedó profundamente arraigado en sus hijos. La noticia de la muerte de Isaac trajo de vuelta a Esaú, su hermano. Juntos, llevaron el cuerpo de su padre a su lugar de descanso final. Mientras el sepulcro se cerraba, Jacob sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La promesa de Dios, que pasó de Abraham a Isaac, ahora recaía sobre él y su descendencia. Jacob era ahora el padre de 12 hijos, los futuros patriarcas de las tribus de Israel. En cada uno veía no solo su sangre, sino también el destino divino que llevaban consigo. Pero entre todos sus hijos, había uno que sobresalía: José. El penúltimo de sus hijos tenía una gracia especial que lo distinguía. Jacob, en muestra de su amor, le obsequió una túnica de colores. Pero este gesto encendió la envidia entre sus hermanos. Día tras día, veían cómo Jacob miraba a José con orgullo, mientras ellos apenas recibían una fracción de esa atención. Lo que avivó aún más el resentimiento fueron los sueños de José. Una noche, compartió uno de ellos con sus hermanos: «Soñé que atábamos gavillas en el campo y la mía se levantó y quedó en pie, mientras las vuestras se inclinaban ante ella». Sus hermanos, llenos de indignación, le reprocharon: «¿Acaso piensas que reinarás sobre nosotros?». Pero José tuvo otro sueño aún más audaz y lo contó: «Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinarse ante mí». Incluso Jacob, inquieto, le preguntó: «¿Insinúas que tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti?». Aunque Jacob guardó estas palabras en su corazón, los celos de sus hermanos se transformaron en un odio insostenible. Un día, mientras pastoreaban lejos de casa, vieron a José acercarse con su túnica de colores. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. «Matémoslo y arrojemos su cuerpo en un pozo. Diremos que una fiera lo devoró y veremos qué pasa con sus sueños». Pero Rubén, el mayor, intercedió: «No derramemos sangre. Echémonos en el pozo, pero no le hagamos daño». Planeaba rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Cuando José llegó, le arrebataron la túnica y lo arrojaron al pozo. Allí quedó solo y asustado. Mientras sus hermanos comían indiferentes a su angustia, apareció una caravana de mercaderes ismaelitas en camino a Egipto. Judá propuso: «¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo a estos ismaelitas. Después de todo, es nuestra sangre». Así,
José fue vendido por 20 piezas de plata y llevado como esclavo a Egipto. De regreso en casa, los hermanos mancharon la túnica de José con sangre de cabra y se la llevaron a Jacob. Al verla, él lloró desconsolado, creyendo que su hijo amado había muerto. Mientras tanto, José fue vendido en Egipto a Potifar, un oficial del faraón. Estaba lejos de su hogar y de su familia, pero nunca estuvo solo. La presencia de Dios lo acompañaba y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó algo especial en él y lo puso a cargo de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar, al ver que José era joven y apuesto, intentó seducirlo repetidamente. José se negó cada vez, diciendo: «Mi señor ha confiado en mí. ¿Cómo podría cometer este mal y pecar contra Dios?». Un día, ella lo tomó por su manto, pero José huyó, dejando la prenda en sus manos. Llenándose de rabia, lo acusó falsamente y Potifar, al escucharla, lo mandó a prisión. José pasó de ser un hombre de confianza a un prisionero. Pero incluso allí, Dios estaba con él. Y aunque parecía que el mundo lo había olvidado, el destino aún tenía grandes planes para su vida. El faraón, maravillado por la sabiduría y la claridad de José, exclamó: ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien habite el Espíritu de Dios? En ese momento, tomó una decisión que cambiaría la vida de José para siempre. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio y entendido como tú. Serás puesto a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo, en mi trono, seré mayor que tú. Así, el joven hebreo que había sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente fue elevado al rango de gobernador de Egipto, convirtiéndose en el hombre más poderoso después del faraón. Le entregaron un anillo de sello, vestiduras de lino fino y una cadena de oro. Luego, fue llevado por todo el país en un carro real para que todos supieran de su nueva posición. José comenzó su labor de inmediato. Durante los 7 años de abundancia, organizó la recolección de grano, almacenando enormes cantidades en cada ciudad, previendo los tiempos difíciles que se avecinaban. La cosecha fue tan abundante que dejaron de registrar el grano, pues era incontable, como la arena del mar. Cuando llegaron los años de escasez, tal como José había advertido, el hambre azotó no solo a Egipto sino también a las tierras vecinas. Sin embargo, gracias a su planificación, Egipto tenía reservas suficientes. Personas de todas partes acudían a comprar grano y José se convirtió en el salvador de muchas naciones. Entre los que llegaron en busca de alimento estaban sus propios hermanos, aquellos que lo habían vendido como esclavo años atrás. Al verlo, no lo reconocieron, pues José, ahora un hombre poderoso, vestía como un egipcio. Pero él los identificó al instante. Una mezcla de emociones lo invadió, el dolor del pasado y la emoción del reencuentro. Sin embargo, decidió probarlos para ver si habían cambiado. Con semblante severo, les dijo que, para demostrar su honestidad, uno de ellos debía quedarse en prisión mientras los demás regresaban con grano y traían a su hermano menor. Durante 3 días los mantuvo encarcelados, dejándolos reflexionar sobre sus acciones. Al tercer día, les propuso una alternativa: si sois hombres de bien, dejad a uno de vuestros hermanos aquí, llevad grano para vuestras familias y traedme a vuestro hermano menor. Así demostraréis que decís la verdad. Los hermanos, sin saber que José entendía su lengua, hablaron entre ellos con pesar. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicaba y no le escuchamos. Por eso nos ha sobrevenido esta aflicción. José, al escuchar esas palabras, se apartó por un momento para llorar, pero al regresar, tomó a Simeón y lo ató delante de ellos. De vuelta en Canaán, contaron todo a su padre Jacob, incluyendo la condición impuesta para liberar a Simeón. Jacob, angustiado, exclamó: «Me han privado de mis hijos. José no está, Simeón no está, y ahora queréis llevaros a Benjamín. Todo esto cae sobre mí». Sin embargo, la hambruna no cedía, y finalmente accedió a dejar que Benjamín nos acompañara.
Los hermanos regresaron a Egipto llevando presentes y el doble del dinero que habían hallado en sus sacos. Al verlos de nuevo, José ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa y preparara un banquete. Luego, liberó a Simeón y lo reunió con ellos. Cuando vio a Benjamín, su corazón se conmovió profundamente. Lo sentó a la mesa en orden de nacimiento, algo que los dejó perplejos, y sirvió a Benjamín porciones 5 veces más grandes que las de los demás. Para poner a prueba su lealtad, ordenó a su mayordomo que llenara sus sacos con grano, devolviera el dinero y colocara su copa de plata en el saco de Benjamín. A la mañana siguiente, cuando partieron, el mayordomo los alcanzó y los acusó de robar la copa. Ellos, confiados en su inocencia, se defendieron, pero al registrar los sacos, la copa fue hallada en el de Benjamín. Judá, angustiado, tomó la palabra y suplicó en favor de su hermano menor. Ofreció quedarse como esclavo en su lugar para no causar más dolor a su padre. José, al ver la transformación de sus hermanos, no pudo contener más su emoción. Entre lágrimas, se reveló ante ellos y les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, aquel a quien vendisteis como esclavo. Pero no os angustiéis ni os reprochéis por ello, porque fue Dios quien me envió aquí antes que vosotros para preservar la vida. Lo que hicisteis para mal, Dios lo transformó en bien». José pidió que trajeran a su padre Jacob y a toda la familia a Egipto para vivir en la región de Gosén, donde estarían a salvo de la hambruna. Cuando Jacob recibió la noticia de que su hijo José estaba vivo, su corazón se llenó de gozo. «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que vives», dijo con emoción. Jacob y sus hijos fueron recibidos con honor en Egipto y se establecieron en Gosén, una tierra fértil donde prosperaron bajo la protección del faraón y la supervisión de José. Jacob vivió 17 años más, viendo a su familia crecer y fortalecerse. Cuando sintió que su vida llegaba a su fin, llamó a José y le hizo prometer que no dejaría que su cuerpo reposara en Egipto, sino que lo llevaría a Canaán para ser sepultado junto a sus padres, Abraham e Isaac. José juró cumplir su deseo, reafirmando así el vínculo de su familia con la tierra prometida. Sintiendo su final cercano, Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos. Sus palabras no fueron solo bendiciones, sino también profecías sobre el destino de cada tribu que surgiría de ellos. Cuando llegó el turno de José, bendijo a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, asegurándoles un lugar entre las tribus de Israel. Sin embargo, al dar la bendición, cruzó las manos y colocó su derecha sobre Efraín, el menor, en lugar de Manasés, el primogénito. José intentó corregirlo, pero Jacob insistió. «Lo sé, hijo mío, lo sé», respondió Jacob con serenidad. «Manasés también será un gran pueblo, pero su hermano menor será aún mayor, y su descendencia formará una multitud de naciones». Después de bendecir a cada uno de sus hijos, pronunció sus últimas palabras, reafirmando la promesa de Dios sobre la tierra de Canaán. Luego, rodeado de su familia, entregó su espíritu en paz. José, fiel a la promesa hecha a su padre, pidió permiso al faraón para trasladar el cuerpo de Jacob a Canaán. Se organizó un cortejo fúnebre imponente, con una gran comitiva que acompañó los restos del patriarca hasta su última morada. Allí, en la tierra prometida, Jacob fue sepultado junto a sus antepasados. Tras el entierro, los hermanos de José comenzaron a sentir temor. Ahora que su padre había muerto, temían que José finalmente buscara venganza por lo que le habían hecho en el pasado. Angustiados, enviaron un mensaje diciendo que, antes de morir, Jacob había pedido que José los perdonara por su pecado. Cuando José escuchó estas palabras, no pudo contener las lágrimas. Conmovido, les respondió: «No temáis. ¿Estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de muchas personas. No tengáis miedo, yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos». Con estas palabras, los tranquilizó y reafirmó su compromiso de protegerlos. José vivió hasta los 110 años, viendo a sus hijos y nietos crecer.
Antes de partir, reunió a su familia y les hizo jurar que, cuando Dios los visitara y los llevara de regreso a la tierra prometida, llevarían consigo sus restos. Confiaba en que la promesa de Dios no fallaría. Muchos años después, los descendientes de Jacob fueron esclavizados en Egipto. Sin embargo, en el tiempo señalado, Dios levantó a Moisés para guiarlos hacia la libertad. En ese éxodo, los huesos de José fueron llevados con ellos, como un testimonio del pacto divino y de la fidelidad inquebrantable de Dios a su pueblo. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte más historias como esta. Que Dios te bendiga.